La vida de cada mujer contiene un momento, a veces ruidoso y público, a veces silencioso e invisible. Cuando todo cambia, no es cuando es elegida por alguien más, no es cuando es aprobada, elogiada o colocada en un pedestal. Es el momento en que decide, con una claridad inquebrantable, pertenecer a sí misma. Una decisión. Eso es todo lo que se necesita para comenzar el lento desmantelamiento de la vida que le dijeron que viviera y la construcción deliberada de la vida que elige. Hasta ese momento, muchas mujeres viven a la sombra de proyecciones. La sociedad proyecta sobre ellas lo que quiere que sean. Gentiles, pero no demasiado suaves. Fuertes, pero no amenazantes. Hermosas, pero no intimidantes. Inteligentes, pero no abrumadoras. Las familias proyectan sus sueños no cumplidos y traumas no resueltos, pidiéndole que cargue con el peso de generaciones. Los amantes proyectan sus fantasías, queriendo que sea tanto musa como cuidadora, misterio y hogar. Aprender a doblarse y adaptarse, a usar máscaras con tanta destreza que incluso ella olvida dónde comienza su propio rostro. La sombra crece en estos años. Jung habló de la sombra como la parte de nosotros mismos que negamos, reprimimos o escondemos. No solo nuestra rabia, envidia y lujuria, sino también nuestro brillo, ambición y fuerza. Para muchas mujeres, la sombra está cargada de poder desposeído, poder que ha sido intercambiado por aprobación, poder que ha sido enterrado para mantener la paz, poder que ha sido llamado egoísta, poco femenino, peligroso. Pero llega un punto en que este poder enterrado comienza a agitarse. A veces es desencadenado por una traición, el engaño de una pareja, el abandono de un amigo, una carrera robada por la política o el prejuicio. A veces surge después de una larga acumulación de heridas más pequeñas, la lenta erosión del alma por años de ser ignorada, invisible, subestimada, y a veces viene de adentro, un impulso inexplicable hacia algo más grande que la vida actualmente vivida. Aquí es donde nace la decisión. Ya no viviré para la versión de mí que hace a otros sentirse cómodos, una decisión que asusta a quienes la rodean, porque una mujer anclada en su propio poder no es fácilmente controlable. Ya no responde a la manipulación a través de la culpa, la vergüenza o la adulación. Comienza a hablar con su propia voz, no con la que le fue impuesta, y deja de disculparse por ocupar espacio en el mundo fisiológicamente. Esta decisión no es solo emocional, es química. En el momento en que deja de reprimir constantemente a sí misma, su cuerpo comienza a cambiar. Las hormonas del estrés que han estado elevadas durante años comienzan a disminuir. La tensión crónica en su mandíbula, cuello o hombros empieza a aflojarse. El sueño se vuelve más profundo, no porque la vida sea de repente fácil, sino porque el sistema nervioso ya no está preparándose para la próxima demanda de abandonarse a sí misma. Esto no es imaginado. El cuerpo registra cada compromiso del alma y también registra cada acto de reclamarla. Sin embargo, el poder, una vez despertado, exige integración. Si se mueve demasiado rápido hacia él, sin examinar su sombra, el péndulo puede oscilar hacia la dominación, la defensiva o el desapego frío. Jung diría que este es el ánima, el masculino interior que surge para protegerla tras años de abandono, pero sin integración. El ánima puede convertirse en un tirano interior, aislándola de la empatía, la conexión y las corrientes femeninas de intuición y cuidado.
el trabajo. Entonces, no es simplemente ser fuerte, sino ser completa. La integridad significa que el masculino y el femenino, interiores, están en diálogo, no en guerra. El masculino protege sus límites sin construir una prisión alrededor de su corazón. El femenino recibe amor sin ceder su autoridad. Juntos, crean un poder que no es ni frágil ni sumiso, sino vivo y adaptativo. Y aquí está la paradoja. En el momento en que decide pertenecer a sí misma, encontrará resistencia, no solo de otros, sino desde dentro. Los viejos patrones susurrarán seductoramente: es más fácil volver atrás. Es más seguro quedarse callada. No tienes que arriesgarte a perderlos. Esta es la voz del ego intentando mantenerlo familiar. Incluso si lo familiar es una jaula, aquí es donde se prueba la segunda capa de la decisión. No solo reclamar poder, sino soportar la soledad que puede acompañarlo. Algunas relaciones se desvanecerán. Algunas se fracturarán. Las personas que amaban su conformidad la llamarán egoísta. Las personas que temían su potencial la llamarán arrogante. Y aquellos que no pueden controlarla intentarán reescribir la historia, pintándola como la villana para proteger su propia comodidad. Pero aquí es donde comienza la individuación. La individuación es el proceso que Jung describió como convertirse en tu verdadero yo, separándose de las expectativas colectivas e integrando todas las partes de la psique. No es un camino cómodo. A menudo está marcado por el aislamiento, la confusión y el duelo por perder identidades que una vez te definieron, pero también es el camino hacia la autenticidad, hacia una vida que se siente vivida de adentro hacia afuera, en lugar de afuera hacia adentro. Una mujer en este camino aprende la diferencia entre poder y actuación. La actuación es para la mirada de los demás. El poder es para el arraigo del yo. La actuación se dobla con el viento de la opinión. El poder permanece incluso en la tormenta. La actuación dice: mírame. Para saber que existo, el poder dice: existo, ya sea que me veas o no. Y esta decisión, elegir el poder sobre la actuación, cambia la forma en que se mueve por el mundo. Ya no explica en exceso sus elecciones. Ya no siente la necesidad de justificar sus límites. Entiende que decir no no es un acto de agresión, sino un acto de autopreservación. Y aprende a decir sí solo cuando todo su ser está de acuerdo. También hay una dimensión espiritual en esto. El momento en que una mujer se elige a sí misma, se alinea con algo más grande que su voluntad personal. Llámalo el sí mismo. Como lo hizo Jung, la totalidad de lo consciente e inconsciente, lo personal y lo arquetípico. El sí mismo comienza a organizar circunstancias que coinciden con su nuevo estado de ser. Surgen oportunidades. Ocurren encuentros por casualidad que llevan la energía de destino. Esto no es superstición. Es el movimiento natural de una psique que ya no está en conflicto consigo misma. Pero ella también debe enfrentar la verdad más oscura. El poder atrae tanto respeto como desafío. Habrá quienes busquen ponerlo a prueba, socavarlo, provocarla para que lo abandone, si no ha hecho el trabajo de sombra para reconocer sus propios desencadenantes, su necesidad de tener razón, su miedo al rechazo, sus viejos patrones de demostrarse a sí misma. Entonces puede caer en las mismas trampas que ha superado. Por eso la decisión es solo el comienzo. Mantenerla requiere conciencia diaria. La elección consciente de hablar la verdad, incluso cuando sacude el aire. La elección consciente de descansar cuando el mundo glorifica el agotamiento. La elección consciente de estar sola
en lugar de unirse a una multitud que se mueve en una dirección que traiciona sus valores. Y sin embargo, hay alegría en este tipo de vida. No es la alegría efímera de ser admirada, sino la alegría constante de estar en integridad consigo misma. Es despertar por la mañana sabiendo que la vida que está viviendo le pertenece, no a las expectativas de los demás. Es la alegría de poder mirar atrás, años después, y ver la línea en la arena donde todo comenzó a cambiar, el momento de esa única decisión. Lo que puede que no se dé cuenta hasta mucho después es que su decisión tiene un efecto dominó. Cuando una mujer se mantiene plenamente en su poder, se convierte en un espejo para los demás. Algunos rechazarán el reflejo, reacios a enfrentar sus propias concesiones, pero otros amigas, ellas, incluso extraños, sentirán que algo despierta en ellos. Verán en ella la posibilidad de su propia liberación. Y así, la decisión que comenzó en soledad se convierte en una revolución silenciosa, no porque ella se propusiera cambiar el mundo, sino porque se negó a ser disminuida por él. La verdadera prueba del poder de una mujer no es cuando es celebrada por ello, sino cuando es desafiada por ello. Después de la decisión, vendrán momentos en los que mantenerse en su verdad le costará algo que ella, valores, aprobación, conexión, incluso seguridad. Estos momentos son crisoles, refinan su poder de algo teórico a algo encarnado. El poder que nunca se prueba sigue siendo frágil, como el acero que nunca ha visto el fuego. Es aquí donde la sombra, a menudo, regresa, envuelta en las voces del pasado, las voces de los padres que le advirtieron que no fuera demasiado, las voces de parejas que la preferían en una forma más pequeña, las voces de amigos que una vez dependieron de su conformidad. Si no ha enfrentado estas voces internalizadas, la arrastrarán como una corriente de resaca, tentándola a regresar a la seguridad de la jaula familiar. Jung enseñó que lo que reprimimos no desaparece, espera en la oscuridad hasta que pueda resurgir. Para una mujer, reclamar su poder significa enfrentar no solo las partes de sí misma que le gustan, sino también las partes que ha negado, su ambición, su agencia sexual, su ira, su falta de disposición a sacrificarse por las apariencias. Estas no son fallas que deban ocultarse, son energías que deben integrarse. Sin ellas, su poder siempre se sentirá incompleto. El cuerpo juega su propio papel en esta integración. Una mujer que ha pasado años silenciándose, a menudo lleva la tensión como una armadura, caderas tensas, hombros encorvados, una respiración superficial que traiciona su disposición a encogerse en lugar de expandirse a medida que reclama su poder. El cuerpo comienza a cambiar, su postura cambia, su voz se profundiza, su respiración llega más abajo en sus pulmones. Esto no es solo simbólico, es el sistema nervioso recalibrándose a la realidad de que ya no está en sumisión perpetua. Pero también hay una gentileza que viene con el verdadero poder, no la defensiva frágil de alguien recién liberado y con miedo de perderlo, sino la calma seguridad de quien sabe que no puede ser arrebatada de sí misma. Aquí es donde el masculino y el femenino internos encuentran el equilibrio. El masculino monta guardia, asegurando que se respeten sus límites. El femenino invita a la conexión, asegurando que su corazón permanezca abierto. Cuando ellos moverse juntas, ella se convierte tanto en fortaleza como en jardín. Espiritualmente, este equilibrio la conecta con el arquetipo de la reina, no una gobernante que domina,
sino una que gobierna su vida con autoridad y gracia. El arquetipo de la reina entiende que su poder no se ve disminuido por la compasión, y su compasión no se debilita por los límites. Ella es soberana, no porque gobierne sobre otros, sino porque se gobierna a sí misma. La vida aún la pondrá a prueba, la gente aún intentará definirla, reducirla, reclamar su tiempo y energía como si fuera suyo por derecho, pero la decisión que tomó de pertenecer a sí misma crea una línea que no puede ser cruzada sin consecuencias. Aquellos que no puedan respetarla encontrarán la puerta cerrada tranquilamente, no con amargura, sino con finalidad. Con el tiempo, comienza a ver que esta decisión ha cambiado la arquitectura de sus relaciones. Las que se construyeron sobre el control o la conveniencia comienzan a desmoronarse, mientras que aquellas construidas sobre el respeto mutuo y la admiración se fortalecen. Ya no está rodeada de personas que solo la valoran cuando da sin límites. En cambio, atrae a aquellos que respetan su sí, porque también respetan su no. Este cambio se extiende a su trabajo, su creatividad, incluso su salud. La energía que antes se gastaba en gestionar las percepciones de los demás, ahora está disponible para construir lo que desea. Puede lanzar un proyecto que había estado en el fondo de su mente durante años. Puede profundizar su práctica espiritual. Puede simplemente elegir vivir con un ritmo más lento y más intencional, libre del ritmo frenético de demostrar su valía. El ánima dentro de ella, que quizás antes era un crítico interno severo, se convierte en un aliado disciplinado, ayudándola a actuar con decisión, proteger su tiempo y avanzar hacia sus objetivos. El ánimo, liberada de la constante traición a sí misma, fluye con intuición e inteligencia emocional, guiándola hacia relaciones y oportunidades que se sienten alineadas. Ya no tiene que elegir entre fuerza y suavidad, encarna ambas. Y este es una verdad más profunda. La única decisión que lo inició todo nunca fue realmente sobre rechazar a los demás. Se trataba de reclamarse a sí misma. Todo lo demás, los límites, los cambios, las transformaciones fluyó. Desde ese punto de retorno, en los años que siguen, todavía enfrentará desafíos. Habrá momentos de duda, tiempos en los que los viejos hábitos intenten reafirmarse, pero recordará el costo de vivir sin sí misma y elegirá de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, porque la decisión de pertenecer a sí misma no se toma una vez, se toma todos los días, de 100 pequeñas maneras, en las conversaciones donde dice la verdad en lugar de lo que es cortés, en las elecciones donde honra su energía en lugar de sobreextenderse, en los momentos donde se permite la alegría sin culpa, y quizás, muchos años después, alguien le preguntará cuándo se convirtió en la mujer que es ahora segura, centrada, inquebrantable. Puede que sonría, porque sabe que la respuesta es tanto simple como infinita. Comenzó con una decisión, pero esa decisión se convirtió en una forma de vivir, una forma de ser, una forma de enfrentar el mundo sin abandonarse a sí misma. En eso, el libro